Les doy la bienvenida de parte de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis a los editores de El Diván Negro en su próxima presentación del libro Contra la Humanidad del autor Carlos Tapia, que nos acompaña aquí el día de hoy. Carlos Tapia es licenciado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se tituló como maestro de Historia del Arte Urbano en la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de la ciudad de San Luis Potosí. Sus campos de investigación y de conocimiento abarcan la historia en muy diversas temporalidades y espacialidades. Historia del arte, historia de la guerra, historia de la filosofía, historia de México, historia del barroco y por último, pero no por ello menos importante, la historia de la música. La teoría de la historia, la hermenéutica, la semiótica, la literatura, la poesía y los estudios narratológicos. El día de hoy también nos va a estar acompañando Samuel Hernández, quien es psicoanalista, escritor y editor. Él es fundador de la editorial mexicana El Diván Negro. Él es director general de Esquicia, que es una revista de psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales. Sus ejes temáticos de estudio están focalizados a las locuras, psicopatología clásica, psicoanálisis y psicología crítica. Aparte a él le gusta muchísimo escribir y convivir con sus gatos y su perro Sócrates. El día de hoy nos van a estar acompañando y nos van a estar presentando, nos van a estar haciendo un preámbulo de la presentación del libro Contra la Humanidad y nos van a estar platicando un poco de la editorial El Diván Negro. Entonces, Carlos, Samuel, el público es todo suyo. Gracias, Daniela. Mi querido Tapia, ¿tienes el audio virtual apagado otra vez? Otra vez. Gracias, amigo Samuel. Gracias, Daniela, por la presentación, mi querido Samuel. Pues yo creo que es momento para compartirle a nuestras amigas, a nuestros amigos, justamente el hecho de que aquí en San Luis Potosí surge justamente una editorial nueva, completamente propositiva, teóricamente hablando, que por sobre todas las cosas, perdón por esta muletilla que espero eliminar ya próximamente, pero que por sobre todas las cosas efectivamente se dedica a la investigación psicoanalítica, pero a partir del psicoanálisis se abre un amplio campo, ¿no?, de reflexión teórica que abarca prácticamente toda reflexión filosófica y humanística en torno precisamente a la comprensión del ser humano, ¿no?, en toda su complejidad. Y para mí es un orgullo, obviamente, compartir este espacio y los micrófonos con el que yo considero legítimamente, se lo he dicho siempre de forma particular y bueno, ahora que lo estamos compartiendo al aire, se lo puedo decir en público. Y yo admiro a mi amigo Samuel Hernández porque yo lo considero el Denis Diderot justamente de la modernidad. Porque Diderot, ¿no?, este gran campeón de la ilustración francesa, que fue el editor de la enciclopedia junto con el matemático d'Alembert, pero fue realmente Diderot quien se echa todo el compromiso de publicar la enciclopedia, ¿no?, una obra colectiva de 50 y tantos volúmenes. Samuel también se ha abocado a no solamente a funcionar como un gestor editorial, ¿no?, sino que por sobre todas las cosas, otra vez, Samuel se ha abocado a la construcción de una editorial que funciona con medios y que se pragmatiza por medio de elementos de la vida contemporánea, rompiendo también con el esquema de la editorial clásica, ¿no? Es decir, gracias precisamente a las condiciones de este moderno mundo contemporáneo y virtualizado, ahora precisamente El Diván Negro, que es el nombre de esta sensacional editorial, ¿no? El Diván Negro no solamente es una editorial local, sino que se expande al momento de editar sus libros por el ámbito hispanoamericano, ¿no? Y esto se debe precisamente a que nuestro Diderot, que es Samuel Hernández, tiene una capacidad de gestoría que a mí me parece verdaderamente impresionante. Yo creo que Samuel debería de dar lecciones de cómo gestar proyectos, porque como proyectista y como realizador de proyectos, yo creo que Samuel aquí en San Luis Potosí es de estas pocas personas que dicen que van a hacer las cosas y la hacen efectivamente, y no solamente las hacen, sino que las hacen en grande. Y para mí es un orgullo, es definitivamente un gran orgullo el hecho de que
yo pertenezca precisamente a las filas de los escritores que han sido cobijados por esta hermosa editorial, y yo me encuentro muy feliz precisamente por compartir estos micrófonos con mi querido amigo Samuel Hernández, a quien ahora también le cedo la palabra para que se presente ante todas nosotras y ante todos nosotros. Mi querido Samuel. Hola Tapia, hola Daniela, gracias por la apertura, y Tapia, bueno, por la, la invitación. Hace tiempo que nos veíamos y bueno, el hecho de que haya una amistad eh, que, que funda los proyectos y las actividades y los encuentros, bueno, me permite a mí cierta serenidad, ¿no? Para charlar al respecto de todo esto que halagas en demasía, que es un proyecto, bueno, también con más personas detrás, ¿no? El Diván Negro, Gabriela, Alejandra, y más nombres, y por obvias razones, pues los autores, ¿no? Y más aún los lectores que ansían leer tu libro en este caso, el de otros compañeros y el de otras compañeras. Y bueno, a todo lo que dices, yo sumaría algunos detalles, tal vez muy someros, pero que tales podrían ser importantes para ir acercándonos a nuestra actividad, ¿no? Que bueno, tú como amigo sabes que también la editorial no aparece como un efecto espontáneo, ¿no? Había todo un background con la revista en el 2016, que es La Desquicia, y una publicación anual, después otra y otra, donde tú participaste con ensayos sobre la música, precisamente, en un número dedicado a las artes, además de algunas actividades. La posición no es solamente montar libros, ¿no? Por ejemplo, como bien lo has mencionado, sino estamos intentando construir también, o inventarnos lectores y aportar a la cultura de la publicación. También es un término que creo importante y que viene a colación por tu libro, dado que, bueno, hay muchas editoriales independientes con diversas formas de sostenerse, porque ha sido un tema complicado más en el tema pandémico, y también ante los monstruos de las industrias editoriales, ¿no? O de la creación de bestsellers o la invención de autores también, que es algo que sucede, como todo. Entonces, por fuera pareciera que hay una editorial que claro, que publica libros, que intentamos tener textos de compañeros, de gente que está trabajando y pensando a caballo, pero también hay una serie de situaciones que tenemos que estar afrontando, y que aquí los principales agentes de batalla pues son ustedes los autores una vez más, ¿no? En un mundo donde se pueden construir autores, como se pueden construir artistas bajo los grandes representantes del capitalismo, bueno, intentamos su bandera, pero siempre también acompañado de nosotros. El ejercicio de la publicación, claro que es algo de carácter histórico. Sabemos que las publicaciones, o sea, o el texto, en tanto que ya queda como un registro, produce historia también, ¿no? O sea, hemos trascendido del oral a lo escrito, y de lo escrito a lo que se ha fosilizado, y cómo hemos también interpretado los textos, y hablamos de traducciones, en fin, una hablando. Ahora con esta actividad virtual que también involucra tu libro por un signo específicamente muy contemporáneo, que es el famoso hashtag, ¿no? Que aparece en el ensayo, nos está interpelando en un momento histórico muy, muy bello, a mi parecer, porque nos ha preguntado la propia condición humana, hasta dónde podríamos estar con el otro, ¿no? Hasta dónde podría ser la proximidad, hasta dónde podríamos sostener un vínculo o deshacer un vínculo, romper así un vínculo de manera tajante, osada y un poco celosa, que lo mejor es atentar contra uno mismo. El diván negro está en una constante transformación, como tú lo sabes, ¿no? El proyecto de tu libro, en este caso, y voy a intentar acercarme a la actividad, como decía hace un momento, está implícito ahí, dentro de una editorial que se forma como
en un germen psicoanalítico, porque me dedico a escuchar pacientes y a trabajar en esos espacios, hay una lectura en cierta manera diferente también de acercarnos a los textos, ¿no? Hay una sensibilidad, vamos a decirlo, que no está pensada en sacar libros para vender libros, no, no pasa por ahí el circuito de los libros, sino preguntarnos hasta dónde es que el propio humano o el hablante intenta aún producirse con el otro. Hay una especie de contradicción constante donde nos encontramos el texto y la palabra, y eso no se puede soportar con el psicoanálisis, ¿no? Aunque trabajemos de ello. Más bien el psicoanálisis está en deuda con un montón de saberes, entre ellos la filosofía y la historia, y cabe decir, cuando hablamos, que Contrat, que es el título de tu obra, se inyecta en una colección también pensada, que es la de Otros Mundos Posibles, ¿no? Porque pensamos, y voy a decirlo aquí de manera personal, pienso que hay otras posibilidades de mundo, ¿no? Más allá de salir al espacio, más bien podríamos preguntarnos si estamos dispuestos a construir una alucinación colectiva en la que podamos también inventarnos con otros y zafarnos de esta realidad para inventar otras realidades. Y eso podría ser, yo creo, y por lo menos en mi corta historia, que los puentes se tejen con los textos, ¿no? Con los libros. Ahí donde a veces el interlocutor ha fallecido, donde la familia se ha desvanecido, hay algún muerto o alguien que dejó un registro en papel que nos interpela y nos hace volver a estar acá, ¿no? Eso me parece que es, en síntesis, lo que va arrojando a compete a tu obra, que también es el espacio. Claro, alojamos, como tú dices, la obra, pero también la obra aloja nuestra diferencia, ¿no? Aloja nuestras posiciones. Eso es un ejercicio mutuo también que quisiera reconocer de manera pública. Y que, bueno, entrando en materia, estamos en el preámbulo de tu libro, y quiero adelantar que no haré spoilers del libro, pero sí quiero hablar de lo que implicaría leer la obra de Carlos Tapia. Por ahí yo voy dando las primeras piezas. Muy bien, amigo mío. Entonces, si quieres, antes de pasar al libro, yo creo que sí me escucho, ¿verdad? Sí, se me escucha bien. Bien. Antes de pasar al libro, yo creo que esta colección que es Otros Mundos Posibles, ¿no? Que abre toda la reflexión filosófica justamente dentro de El Diván Negro, yo creo, y estoy completamente de acuerdo contigo, que a mí no me gusta tanto la metáfora del puente, ¿no? Me gusta pensar más que estos libros y que esta literatura que se está gestando en este nuevo siglo XX es algo así, es como el establecer un nuevo ámbito para poder ir construyendo nuevas formas de entender este mundo que al mismo tiempo nos permitan ir dejando atrás espacios y caminos ya andados y que han demostrado, perdón, y que han demostrado ser fallidos, ¿no? Por la propia experiencia histórica. Y entonces, bueno, yo creo que esta editorial que se abre, que es El Diván Negro, que esta colección que se abre, que es Otros Mundos Posibles, lo que genera es precisamente en este siglo XXI y de cara al futuro, nuevas formas de reflexión que, aunque amparadas y construidas desde el siglo XX, nos ayudan a visualizar precisamente al siglo XX y todos los siglos precedentes como formas en las cuales han sido introyectadas de manera, ¿cómo decirlo? De una manera normalizada, pero a través de la historia, ideas que nosotros creemos que nos conforman y que creemos que son las que conforman la realidad de este mundo, pero si las examinamos desde el punto de vista del lente de la historia, nos vamos a dar cuenta que son constructos que se fueron elaborando a lo largo del tiempo y que se introyectaron en nosotros como netas, pero no son ningunas netas, ni son verdades, ni nada por el estilo, sino que son criterios que en el proceso del conatus, ¿no? En el proceso en el cual se va constituyendo todo esto que llamamos realidad y que nosotros al mismo tiempo nos vamos constituyendo, como dice Durkheim, como seres sociales en el proceso de educación, nosotros al momento de generarnos como seres sociales,
y de introyectarnos en este conatos en el mundo, pues entonces tenemos una serie de ideas que ya tenemos establecidas en la cabeza y que no podemos darnos cuentas de ella si no es a través precisamente de, yo creo, una reflexión crítica que proviene precisamente desde el mundo y desde el ámbito de la filosofía. Yo creo que la filosofía en la época contemporánea, eh, eh, los caminos por los cuales acciona la filosofía en el mundo contemporáneo van y se construyen desde el punto de vista de la crítica y de la epistemología, ¿no? Porque ya los grandes sistemas filosóficos, esto de tratar de demostrar que hay otras realidades más allá de esta realidad física, ¿no? Todo lo que genera el idealismo filosófico a lo largo de ni más ni menos que 3.000 años, ¿no? O 2.500 años, pues son formas que nos han llevado precisamente a este presente, en este presente, a entender la realidad de una forma, por decirlo, completamente distorsionada. ¿De dónde surge esa distorsión? Esto como preámbulo del libro que tratamos de presentar justamente, esto lo podemos examinar a lo largo de la historia y entonces la historia nos permite visualizar como el gran campo epistémico que es la historia, como lo es la ciencia de la historia, nos permite visualizar cómo el ser humano fue construyendo precisamente el pensamiento, ¿sí? A lo largo de mi historia como docente, de las clases que he dado, pues he dado muchísimas clases y yo creo que he aprendido mucho precisamente de la necesidad de estar preparando clases para mis jóvenes y colegas estudiantes, ¿no? Y dentro de las muchas clases que tuve que preparar, justamente había una que era historia de la filosofía. Dentro de historia de la filosofía y sobre todo dentro de la historia de la filosofía medieval, nos damos cuenta que en términos del cliché, de la construcción del cliché del pensamiento, siempre vemos históricamente al pensamiento grecolatino y sobre todo al griego, helenístico, como la máxima manifestación de la potencia del pensamiento y después viene la Edad Media con el cristianismo y aplasta precisamente esa forma, ¿no?, de construir el pensamiento. Y entonces nos damos cuenta a lo largo de la historia de la filosofía que nuestra época contemporánea, entre nuestra época contemporánea y los griegos, hay ni más ni menos que 2.000 años de filosofía medieval, ¿no? De filosofía medieval neoplatónica y neoaristotélica, que va a generar precisamente formas de pensar que se van a introyectar en nosotros en el presente y de las cuales nosotros en el presente no nos damos cuenta. Desde el momento mismo en que despreciamos a la filosofía medieval y la consideramos como poco digna de estudiarse, ahí estamos cometiendo nosotros un error garrafal porque deberíamos de darnos cuenta que la filosofía medieval funda buena parte de las formas en cómo pensamos en la actualidad. ¿Sí? Lo que ha hecho precisamente el giro lingüístico a partir del siglo XX, lo que ha hecho la deconstrucción a partir de Derrida y todas estas personas, es tratar de visualizar precisamente cómo el pensamiento humano hasta el siglo XX ha sido construido a partir de la historia a través de la generación de verdades y de metas que como los sujetos históricos van desapareciendo y como bien dice Samuel, pero se queda, ¿no?, el cadáver, por decirlo de alguna manera, el cadáver de la representación de lo que dijo esa persona. Y entonces aquí tenemos el hecho de que a mí me parece bien impresionante que en esta colección de filosofía que sacó Gredos, por ejemplo, se dé mucha importancia a filósofos como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Santo Tomás de Aquino se sigue leyendo en la actualidad? Bueno, pues porque el pensamiento del aquinatense y el pensamiento escolástico medieval, aunque nosotros no lo veamos de una forma tan clara, sigue pesando en las formas en cómo entendemos a nivel común, a nivel de sentido común, la realidad justamente. ¿Y cómo se ha dado eso? Pues a través de la construcción precisamente de la elaboración de un discurso que se fue permeando en la sociedad y que a partir de que se fue permeando en la sociedad a lo largo de 2.000 años, de 1.000 años, entonces creemos que todas esas cosas que fueron pensadas por unas personas son verdades netas porque se han naturalizado en nosotros, porque ya hemos perdido, ¿no?, de vista el sujeto que las pensó. Se muere el sujeto que las pensó, pero las ideas perviven, como dice Samuel, ¿no?
Y como las ideas perviven, entonces nosotros pensamos que las ideas son inamovibles, son inmutables, ¿no? Generan criterios que nosotros entendemos como netas, y entonces lo que hacemos es decir, Magister Dixit, o el poeta dice, o el filósofo dice, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es llevar a cabo una crítica de la forma en cómo se fue gestando el pensamiento, por sobre todas las cosas en el mundo occidental, para entender este presente. ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste fundamental o cuál es el objetivo fundamental del libro? Visualizar que nosotros vivimos en el siglo XXI y que no tenemos por qué estar arrastrando justamente todas estas, todas estas cadenas invisibles que se fueron forjando una a una por medio de los conceptos desde que surge el idealismo filosófico y que se ha permeado en las mentes de todo mundo, de todo mundo. Eso está bien interesante, pero ese todo mundo es incapaz de ver cuán naturalizadas están esas ideas filosóficas en ellas. Y entonces hace falta un ejercicio de reflexión para poderlas visualizar. La historia, la ciencia de la historia, nos permite visualizar precisamente todas estas realidades para mostrarlas en su desnudez en el presente y para poder manifestar. Estas son cosas construidas por el ser humano, no son verdades netas, ¿no? Hay una crítica con respecto precisamente al propio concepto de verdad. El concepto de verdad, pues es un concepto que no tiene nada que ver con la construcción teórica o científica de la realidad. La palabra verdad proviene de sistemas de pensamiento que provienen desde las cosmovisiones y desde los sistemas de creencia. La verdad se relaciona con lo religioso, no con lo científico. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de la ciencia contemporánea, al manejarse conceptos como verdad, ¿no? Que ha sido constantemente criticada desde el giro lingüístico desde el siglo XX, pero que la gente común y corriente sigue pensando que el término verdad sigue teniendo un peso semántico tremebundo y fuerte. Y entonces de lo que se trata no solamente es de examinar las formas en cómo pensamos, sino también en las formas en cómo pensamos estos propios conceptos con los cuales nosotros construimos nuestras nociones de la realidad presente, ¿no? Entonces de lo que se trata es de, perdón, que esta máquina se me desconecta, entonces de lo que se trata es de visualizar cómo se fue construyendo precisamente, ¿no? En esta relación del ser humano que tiene con la naturaleza, que la va transformando para satisfacer socialmente sus necesidades. En este proceso de transformación de la naturaleza, el ser humano va gestando justamente formas de pensar la realidad a las cuales les da, les otorga una existencia fuera de la propia experiencia humana. Y entonces, este libro de lo que se trata es de hacer ver cómo históricamente, ¿no? Verdades que nosotros creemos eternas no son sino criterios que a lo largo de la historia se fueron objetivando y se convirtieron en netas, ¿no? Pero en realidad no hay absolutamente ninguna verdad, ¿no? Que pueda ser sostenida como tal en el mundo contemporáneo. Lo que es importante de entender, yo creo, desde el punto de vista de la historia de los fenómenos sociales, es lo que ha significado para nosotros. No si son ciertas o si son falsas, ¿no? No si fue cierto el grito de Dolores o si no se dio nunca el grito de Dolores. Eso no nos importa a nosotros como historiadores. A nosotros como historiadores nos importa manifestar, poner ante el público lector las cosas, ¿no? Los fenómenos que se fueron gestando precisamente como significativos hacia nuestro presente, ¿no? No como verdades o como mentiras, porque la verdad o la mentira son dos conceptos que están fuera de toda discusión, puesto que en la historia no hay verdades ni mentiras, solamente hay hechos significados, hechos significativos e interpretaciones de estos hechos que ocurrieron y que fenomenológicamente ocurrieron y que porque fenomenológicamente ocurrieron hay que prestarles atención. Es todo un rollo gigantesco porque esta teoría de la historia que yo sostengo arranca desde una fenomenología. Para mí, y una fenomenología bien específica,
porque efectivamente está la fenomenología de Edmund Husserl, que es posiblemente la más potente y que en el caso de del pensamiento europeo ha tenido una trascendencia fundamental, ¿no? Prácticamente todos estos filósofos deconstruccionistas, postestructuralistas, tienen efectivamente la influencia del giro lingüístico para llevar a cabo la deconstrucción de las verdades y de las netas, ¿no?, que se han establecido a lo largo de la historia de la humanidad. Y la historia lo que pretende, o yo lo que pretendo, justamente en esta teoría de la historia que yo sostengo, es, por sobre todas las cosas, rendir cuentas de los fenómenos que ocurrieron en la realidad y de cómo se fueron construyendo los significados que en torno a esos hechos se fueron dando a lo largo del tiempo. Esto, bueno, esto es un tanto cuanto confuso, pero de alguna manera es una de las ideas centrales que sostienen precisamente la construcción de estos ensayos que se presentan en forma de este libro contra la humanidad. Aquí, Tapia, bueno, estaba pensando que ahorita que es esto, este abstract del libro, hay una cosa bien curiosa que, bueno, hay una crítica contra los sistemas de pensamiento, vamos a decirlo así, pero uno sin darse cuenta empieza a producir uno también, ¿no? Ese margen ligero entre la obra del autor que también se va a postular. En este aspecto, yo creo que, vaya, el propio texto bien lo ha resumido y que el contenido del libro, bueno, viene haciendo estos cortes críticos, pero hay algo que aquí podríamos, por ejemplo, también poner en mesa para escucharte, es que el saber, la verdad, perfora a partir del afecto. Eh, vaya, uno puede ser un intelectual y ser un insensible. Es una, no es una verdad, no es una realidad, es una posible interpretación, pero uno puede ser un intelectual y ser un insensible, pero uno puede pensar con los pequeños que están en una constante asimilación de los mundos y son los sujetos, a mi parecer, por excelencia, que más nos interpelan, ¿no? Y lo digo en un sentido de escucharles a los pequeños, ¿no? En este aspecto me gustaría también hacer énfasis en algo y que creo que también podría ser como la otra faceta del Tapia que muchos desconocen, porque claro, es el maestro Tapia, es la oratoria histórica andante, pero hay una parte que me parece más potente a mí del libro, y lo digo con todo el cariño, aparte por el hecho de estarlo trabajando para el prólogo, y es que hay una parte bastante afectiva en el texto. Es una parte no tan vista de Carlos Ricardo Cuitláhuac Tapia Alvarado. Es la parte que me interesaría a mí también que se haga alusión. Decir que es un ensayo no es cualquier cosa, ¿no? No se trata solamente de un ensayo de la escuela, un ensayo académico, no, sino que implica ensayar, ¿no? El título del libro, que es algo que no hemos mencionado, y es a lo que iba después de esta síntesis de la obra, es que ciertamente decimos, bueno, se llama Contra la Humanidad, y es un libro que está ilustrado con un óleo de Héctor Ojeda, a partir de una experiencia también, es una especie de autorretrato, pero tiene un subtítulo, y a mí me fascinan los libros porque también un libro, claro, uno cuando es autor está ciego ante su obra, pero no es sino hasta que uno tiene el libro, el objeto, y va como leyendo desde dónde el autor comenzó a trabajar, da más pistas, ¿no? Para cierta lógica de coordenadas de lectura. Más allá de la contra la humanidad, tenemos que es crítica del dispositivo que el propio ser humano social se ha forjado a partir de su naturaleza misma, ¿no? Crítica del dispositivo que el propio ser humano social se ha forjado a partir de su naturaleza misma. Claro, está súper formalizado el título, ¿no? Pero luego tenemos un puente, un acompañante que dice también denominado hashtag el ensayo. Claro, un proyecto que tiene rato trabajándose y que pienso que esto es bueno, yo lo digo como alguien que también gusta de escribir, que es complicado, o sea, no es un trabajo que esté contemplado mm, para que sea puesto en las librerías, eso podría decir con mera sinceridad, sino que es un ejercicio de escritura propio.
Eso me parece que más allá de atentar contra la humanidad, en el sentido del autor, también está atentando contra los confines de, yo lo quiero decir también así con mucho reconocimiento, atenta contra los confines de una nueva faceta de pensamiento, ¿no? Sabemos que no eres una persona que esté en continua publicación, a diferencia de muchos académicos que tienen que entregar papers, los famosos papers, sino que acá el texto ha sido pensado con cautela, incluso escrito, podremos decirlo, como en momentos de refugio, ¿no? Como una especie de poeta, incluso. Quería hacer esa alusión, recordando a Nietzsche, que el libro se va escribiendo en pedazos, ¿no? Como en los fragmentos de la historia, vaya. Podemos entender todo el constructo que estás armando, pero se soporta bajo teóricos, bajo referentes, bajo lo ya escrito. Y tu pensamiento está tratando de aparecer en mi lectura de manera muy somera para los compañeros y como una invitación a entrar a ese agujero de la historia, entre muchos, o en los poros de la historia, que el propio trabajo se escribe desde ahí, ¿no? Esa es la otra faceta que me parece que puede ser muy alusiva para entrar en el contenido del libro, porque el libro no solamente son páginas y textos y referentes, de los cuales abundan, ¿no? O sea, es algo en momentos bellísimo, pero en momentos es chocante porque también nos escudamos con los autores, ¿no? Ponemos a montones de autores uno tras otro, y uno da un paso para atrás. Y lo digo en un sentido de lector, ¿no? Eso muchos hacemos, ponemos kilómetros de notas a pie de página, ponemos citas a Bando, citamos a Panchito, a Juanito, a Menganito, pero de vez en cuando se oye nuestra voz, muy a lo lejos, ¿no? Como un susurro de un niño. Entonces, cuando yo estaba haciendo la lectura, la primera lectura, me encuentro con temas que me parecen muy potentes y que me parecen de suma importancia enfatizarlos. Primera, que es una necesidad, ¿no? Y creo que aquí el autor, cuando dice se desnuda, realmente un autor se desnuda en tanto que habla en voz propia, ¿no? Y eso es lo que este ensayo intenta hacer, ¿no? Eh, Intenta hacer un ajuste de cuentas con la historia de lo que se ha aprendido, en este caso, de las personas que han compartido aula. No se consideres alumnos, maestros, en fin. Lo voy a decir como personas con quienes te acompañaron en ciertos momentos. Y un gesto bastante, lo hablamos en alguna ocasión, creo que a las 4 de la madrugada, que en el fondo uno intenta el reconocimiento, ¿no? O la vanidad intelectual, cosa que uno intenta trascender, ¿no? Atentamos contra la figura infinita de Dios también por medio de la escritura. Entre bambalinas te decía, bueno, ahora que estaba releyendo la introducción, para mí las introducciones son la coordenada clave de un libro, porque uno ahí se acerca al autor y intenta un poco acompañarlo en todo el camino. Y cuando empezaba otra vez, venían dos imágenes, ¿no? Te decía, la primera es Beatriz con Dante, y la segunda, el segundo verso de Baudelaire, ¿no? Que decía, hechízame, más si de hechizos me salvo, léeme y aprenderás a amar. Eh, Cuando hablábamos de tu publicación, había un tema bastante fuerte porque decías, es que publicar este libro o hacer este objeto implicaría también como dar mi nombre, ¿no? O sea, es como ajustar tu nombre como autor, eso me parece súper potente y además por algo muy relevante, que es un gesto raro de encontrar en momentos de humildad intelectual, ¿no? O sea, el texto no alude a un ser erudito, ¿no? Intenta eh, desarmar o desarmarse junto a todo el constructo histórico de su vida, pero también como un historiador, ¿no? Que esto me parece que es una lectura, por eso insistí, más afectiva, ¿no? O sea, creo que ese es un parteaguas en este libro, porque es un libro plagado de intelecto y de saber. Y claro, uno va a ser un libro de referencia, eso no tengo duda. Pero lo que conmueve o lo que va a trastocar la historia son las pasiones al final del día, ¿no? Y en esas partes creo que compaginamos bastante. El momento es y no estoy hablando de los epígrafes ni las dedicatorias, cosas que en su momento y en otra presentación haré comentario porque para mí son muy valiosos esos detalles. Veo las cosas más sencillas a veces, pero son las más complicadas de
escribir, ¿quién podría dedicar un libro de historia, ¿no? Cuando está marcándole ahí mismo. Tal vez el gesto más honorable sería no dedicar un libro de historia a nadie y que pase, ¿no? Como una línea también. Pero tenemos esta enorme necesidad de construir pequeñas marcas, marcas como a los márgenes de un libro, los separadores con lo que nos encontremos. Pero necesitamos constantemente hacer registro, producir memoria, pero aquí hay algo muy fuerte, ¿no? Que hay una utilidad revolucionaria. Eso me parece que es algo que me gustaría que entráramos en materia. El texto pasa por cuestiones afectivas, pasa por las coyunturas de tus tiempos, ¿no? Porque hay que decirlo, uno piensa que el erudito en muchos momentos se sienta a trabajar por horas, horas y horas y horas. Y no, yo creo, y si más que apostar por tu libro, si me siento cercano a tu libro es porque se escribe en momentos complicados, ¿no? En momentos de la paternidad, en momentos de la vida, en momentos de la historia, en momentos del pasado. Y la historia salva, pero salva contra sí misma. Esa es también una lectura que estaba haciendo. Aquí Tapia, hablando como un autor, como alguien sensible, ¿cuál es la potencia de tu escritura? ¿Por qué, como nos pregunta constantemente Octavio en nuestras charlas ¿cómo se llama?, de letras vivas, qué es lo que lleva a alguien a escribir? En este caso, a ti, me parece que es una pregunta importante, que he notado que a muchos como oyentes de una presentación nos agrada escuchar. Bueno, sí, está el libro, pero ¿y ese sujeto de ahí quién es, no? El de la fotografía con la semblanza espectacular. ¿Ese qué hace, no? Bien, muchísimas gracias, amigo mío. Lo que me lleva a escribir, ¿qué es lo que me lleva a escribir? Yo creo, he tenido esta necesidad de escribir, yo creo, desde que estoy en la carrera. Examino las libretas de cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la gloriosa Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, allá en Mexiquito lindo, en el Chilango. Y examinando esos cuadernos, efectivamente encuentro que yo tenía necesidad no solamente de estudiar, sino también de escribir. Y me encuentro con reflexiones que ya me hacía en esa época que me parecen pertinentes, ¿no? Y hay otras que efectivamente son cosas de estudiante que nada más se quedan en esa época. Pero hay unas cosas que son bien interesantes y que de alguna manera van marcando mi propia existencia. Y hay una regularidad en el hecho de que pues yo a lo largo de mi existencia ya desde académico hasta el presente he escrito mucho, ¿no? He escrito mucho, efectivamente no soy el clásico académico, no estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, y entonces no publico precisamente por la puntitis ni nada por el estilo, ¿no? He publicado en revistas de difusión, de análisis político y cosas así. No soy un erudito, ¿no? Efectivamente, como bien lo dice Samuel, yo creo más bien me siento justamente, de nuevo, acudiendo a esta analogía en la cual Samuel es Diderot. Bueno, yo modestamente vendría a ser como un aprendiz, como dice Ferrater Mora de este hombre, un aprendiz de todo y un maestro en nada, ¿no? Y me refiero a Voltaire. Voltaire era un gran difusor precisamente de conocimientos, ahí está su diccionario filosófico, participó en la propia enciclopedia, ¿no? Fue colaborador, colega de Diderot, se llevaban bien, ¿no? Cosa que es bien extraña, aunque Diderot más joven, desde luego, por supuesto, siempre criticaba al maestro Voltaire. Pero yo me considero así efectivamente, y discúlpenme la falta de modestia, como Voltaire, en el sentido de que a mí me gusta difundir justamente conocimientos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con mi formación como docente, ¿no? Porque más que ser yo un historiador académico que me meta en el archivo, ¿no? Histórico para estar hurgando y expurgando documentos, que cosa que sí lo hice allá en Lecumberri, yo soy un teórico de la historia. Y desde el punto de vista precisamente de la teoría de la historia, yo entiendo que la humanidad se puede entender, nuestro presente se puede entender, yo mismo, mi familia y esta ciudad y la colectividad que vive en esta ciudad se puede entender si nosotros acudimos obviamente a la explicación de la historia. Y yo escribo
y escribí este libro. Este libro lo tenía yo pensado desde hace bastante tiempo. Yo se lo había comentado a Samuel al momento en el que Samuel también está iniciando la editorial. Yo tenía la pretensión de escribir este ensayo, incluso en máquina de escribir, para lanzarla a concursar en Anagrama, ¿no? En este gran concurso de ensayos que tiene Anagrama. Y me dice Samuel, pues, ¿por qué no lo publicas conmigo? Olvídate de Anagrama, ¿no? Y mejor públicalo conmigo, porque además las posibilidades de publicación exceden las de Anagrama, ¿no? Por esto que estaba diciendo al principio, de que hay la posibilidad de que el libro, no solamente es la posibilidad, sino la realidad. El libro se va a publicar también en España, al parecer, ¿no? Al mismo tiempo, y en algún país sudamericano, Chile o Argentina, creo, ¿no? Entonces, efectivamente le dije a Samuel, sí, órale, ¿no? Renuncio a la idea, fresa y fifí de publicar con Anagrama, y obviamente, ¿no? Me agrego a las filas de esta más interesante tropa, que es precisamente la de todos los escritores y de todas las plumas, ¿no? Gabriela Dardel y el propio Samuel, que escriben justamente en el Diván Negro. Me gusta más conformar esta tropa de élite, ¿no? Que estar dentro de las filas de una editorial más grande que posiblemente no me haya llevado absolutamente nada. Y entonces, bueno, yo escribo para expresarme. Escribo porque encuentro en la palabra escrita precisamente una forma de manifestación del sujeto que, como dice Paul Ricoeur y como lo mencionó Samuel hace un momentito, aunque yo me muera, ¿no? De todas maneras, y esa es la pretensión del libro, porque así lo expreso, la pretensión del libro es trascender a mi propia muerte y dejar algo útil precisamente a esta humanidad del siglo XXI. Yo tuve mucha relación con la literatura, me gusta escribir, he escrito poesía, he escrito cuentos, ¿no? Tengo algunos muy buenos, algunos muy malos, escritos académicos poquitos, pero este es el primer gran libro del gran aliento que tengo, justamente como bien lo dijo Samuel, y es un libro que yo quiero mucho porque también, como lo dice Samuel, fue escrito eh, eh, fuera precisamente de los límites y de las rutas que marca la academia, ¿no? Fue escrito este libro en los momentos libres que me deja la vida cotidiana, la paternidad, ¿no? El hecho de ser pareja, esposo, papá, trabajador, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La vida cotidiana es más importante, pero de todas maneras siempre hubo momentos para poder escribir el libro. El libro se escribió a lo largo de 3.5 años, ¿no? Es decir, no es una enchilame estas gordas y órale, que se lance. Fue un libro, como bien dice Samuel, bien reflexionado y en donde yo vertí prácticamente todo lo que es mi subjetividad en cada uno de los capítulos. Y no sé si quieras, mi querido Samuel, que haga una alusión, por ejemplo, rápidamente a algunos de los capítulos que vienen contenidos en el índice, para ir indicando más o menos cómo es el constructo, ¿no? Comienza con un pararrayos, que es una especie de prólogo, y lo pongo así, se intitula así porque Lichtenberg, a quien yo adoro y admiro, Georg Lichtenberg, él propone precisamente en uno de sus aforismos que todos los prólogos deberían de llamarse pararrayos. Entonces, bueno, así se llama. Y el primer capítulo en el que me quiero detener un poquito es precisamente, y se intitula El historiador, ¿no? Es decir, como concibo efectivamente que el pensamiento, ¿no? El pensamiento, el arte, la poesía, la comunicación, los sentimientos, el psicoanálisis, todo es parte efectivamente, y esto es una dedicatoria a nuestro querido director, jefe y amigo Oscar Montero, que también nos está escuchando. Absolutamente todo lo que hace el ser humano es un acto comunicativo, ¿no? Es un acto comunicativo que a veces se aplaza, que a veces es muy directo, ¿no? Yo cuando me muera, por ejemplo, el libro va a quedar como un acto comunicativo aplazado en el cual se va a estar realizando cada vez que una lectora o un lector tomen el libro en su presente y lo lean, ¿no? Y yo estaré muerto. Está perfectamente bien, pero lo importante es de que el pensamiento va a estar vivo, porque yo
al contrario que mucha gente, no pienso que la palabra escrita, ni pienso que la escritura sean una especie de ocultamiento, ¿no? De lo que uno piensa. Yo creo que la escritura y yo creo que la palabra hablada es la manifestación del pensamiento, ¿no? Yo soy vigotskiano completamente y yo con Vygotsky pienso que pensamiento y lenguaje necesariamente son dos realidades, ¿no? Distintas pero concatenadas, de las cuales no se pueden separar la una de la otra. Y entonces, bueno, en este primer capítulo, que es el historiador, yo me expongo ante mí mismo justamente como la persona que trata de llevar a cabo una reflexión y construir una reflexión con el lector. Pero en primer lugar destacamos el papel que tiene la historia. ¿Y qué es? ¿Cuál es el papel que tiene la historia? El papel que juega la historia es la de ser una ciencia. Y una ciencia eminentemente inductiva. Aquí lo que tengo que aludir precisamente es, por sobre todas las cosas, la formación teórica que sostiene este libro. Yo soy marxista, ¿no? Yo soy marxista, yo confío, yo leo y yo soy seguidor de papá Marx, ¿no? Y de el joven Engels, pero también soy seguidor, y esto es gracias a un maestro, a un artista contemporáneo al cual conocí en el Centro de las Artes, Humberto Chávez Mayol. Yo me acerqué a la semiótica peirciana, y la semiótica peirciana para mí es una plataforma teórica potentísima que la he agregado precisamente a la teoría de la historia. Mi teoría de la historia es marxista peirciana. Qué cosa tan interesante, ¿no? Hablando de estas especies de conjugaciones raras que se dan a partir del siglo XX, ¿no? De estas adecuaciones científicas o de estas plataformas. Mi historia es una historia en la cual considero que la historia es una semiótica. La historia es la semiótica de la humanidad. Y entonces el historiador a lo que se aboca es a la comprensión del mundo representacional del ser humano. Con esto también rompo, ¿no? Y trato de romper con este famoso cliché de que la historia solamente se encarga de estudiar la escritura, ¿no? Y al ser humano a partir de que surge la escritura. No, yo pienso que la historia examina al ser humano en sociedad desde el Paleolítico, desde antes que existiera la escritura, pero porque el ser humano del Paleolítico ya tiene la facultad de crear representaciones, de crear signos. ¿Qué es un signo? Es algo que representa algo para alguien. Ustedes lo pueden encontrar esta definición tanto en la Escuela Semiótica de París como en la Escuela Semiótica de Peirce, ¿no? Un signo es algo que representa algo para alguien. Si yo tomo a todas las representaciones que a lo largo de la historia ha configurado el ser humano, pues todos son signos que nos están hablando precisamente de las coordenadas histórico-temporales en las que fueron gestados esos signos. Y nosotros como historiadores tenemos la facultad efectivamente de entender en su propia temporalidad precisamente a todos estos signos y comprenderlos e interpretarlos de cara a nuestro presente. Entonces, este primer capítulo, que es el historiador, justamente arranca con la reflexión acerca de la ciencia de la historia, que para mí es una ciencia, para mí no es un discurso y para mí no tiene nada que ver, o más que aleatoriamente con esto que dice este teórico de la historia que es Hayden White, que cree que la historia solamente es la composición de un discurso a partir de estrategias trópicas. Y yo no estoy de acuerdo con nada, para nada con esa concepción. Para mí la historia es una fenomenología, es una semiótica, y la historia nos habla de seres humanos vivos que sufrieron, que padecieron y que dejaron precisamente sus manifestaciones de su vida material de cara hacia este presente en la cual nosotros ya los interpretamos. Eso es lo que yo podría decir de ese primer capítulo, ¿no? Después ya vienen otros, no los voy a mencionar todos, hay algunos, a todos les puse cariño, a todos les puse coco, justamente, y en todos trato de examinar estos fenómenos humanos que me llevan precisamente a establecer una conclusión que no les voy a decir justamente, pues porque si no, no van a leer el libro, pero esa conclusión se refiere precisamente a las formas en las cuales tenemos que repensar las formas en cómo pensamos la realidad, valga la redundancia, para construir nuevos ámbitos pragmáticos en los cuales el ser humano pueda generar un presente y un futuro mejor. Yo,
junto con mi esposa, ¿no? Y junto con todas las personas que quiero que lean este libro, pretendo que abandonemos, ¿no? Cortemos el cordón umbilical que nos une irracionalmente hacia el pasado simbólico y que construyamos desde el presente y de cara al futuro, precisamente un ámbito mejor en el cual el ser humano pueda construir mejores formas de entenderse y mejores formas de convivir. Este libro busca por sobre todas las cosas, valga la muletilla y discúlpenmela, busca por sobre todas las cosas generar nuevos tipos de pensamiento que nos obliguen a generar nuevas prácticas de cara al presente y al futuro del siglo XXI. Y ya no estar más subordinados ni supeditados a lo que pensaba, qué sé yo, San Ignacio de Loyola, ni Santo Tomás de Aquino, ni Aristóteles, ni Plotino, ni nada por el estilo. Es lo que pretendemos. Esto es lo que podríamos platicar así a grosso modo, justamente de lo que estamos comentando, mi querido Samuel. Ahorita estabas platicando que dijiste, bueno, que ibas a hacer una síntesis de los capítulos. También algo que es importante, bueno, hacer mención, es que en este tiempo que derivó el ensayo, que tal vez podría ser el primer ensayo, ¿no? También eso es una advertencia hacia dónde va la continuidad del pensamiento. Creo que eso es un spoiler que queda abierto. El libro atiende, bueno, a toda esta línea, vamos a decirlo, que va construyendo nuevas cicatrices a la historia de la historia, podríamos también así pensarlo. Quería enfatizar que el libro también va cerrando en un momento crucial, ¿no? Porque se escribe en transiciones prepandémicas, pandémicas, y está por salir, o sea, al momento aparte se te ocurre poner dos epílogos, ¿no? Es una cosa muy extraña. O sea, pareciera que hay una insistencia ahí en no cerrar, pues, ¿no? Y cierra con el confinamiento, que es importante decirlo porque hay muchos textos que están apareciendo en pandemia, gente que escribió en pandemia, es decir, que el propio tiempo de la historia los empujó a hacer y pensar, ¿no? Y a diferencia de algunos autores o textos o trabajos que han salido o están, este libro va cerrando un sentido de textura en un momento crítico, ¿no? Un momento crítico porque estamos en un momento álgido cuando se recibe el libro, pero también algo importante es que aparece posterior a las vacunas, vamos a decirlo así, con estas metáforas de la pandemia. Es decir, hay una nueva posibilidad de, lo digo una vez más, de atentar contra uno, ¿no? Cuando uno no atenta contra sí mismo, a veces desconoce sus posibilidades, ¿no? Esto es una forma que me parece atractiva hacerla saber porque, bueno, si uno se lleva a ciertos topes o interroga precisamente su historia o su condición histórica o lo que le han contado de su historia o lo que ha recordado de su historia o lo que ha hecho de su historia a partir de lo que el otro y los otros le han dicho, uno tendría que preguntarse si realmente tiene una historia por contar, en el sentido estricto de la producción de palabras. Y esto es un libro que no es solamente para historiadores, ¿no? Aunque enfatizas y enfatizas que tu lugar es el del docente, pero hay una fuerte lucha contra este academicismo, ¿no? Hegemónico de producir historia bajo libros de texto. Esta coordinación de carácter educativo, más no académico, tiene como posibilidad de destrucción una de estas obras. En este caso, bueno, tú eres una pieza, como otros compañeros se han sumado en otras editoriales, en otros marcos de pensamiento, en otros países, en fin. En otro momento hay otros agentes que están intentando construir un cáncer en estas hegemonías, pues, del saber histórico. Esto me parece también muy importante como coordenada de lectura, porque entonces aquí la forma en que se escribe no está pensada para un alumnado, no está pensada con los datos concretos. Y eso es lo que quiero una vez más hacer alusión, ¿no? Que conocimos que es un ensayo, ahora que narras, a quien leemos es alguien que está contando su versión de la historia, pero tiene su versión ante la historia. En un sentido
¿no? Ni como editor, ni como alguien que lee libros, no, lo digo como alguien que es un ignorante de miles de cosas, que quien se acerca al libro tiene sentencias, ¿no? Desde inicio. Hay una especie de provocación intelectual, ¿no? Pero también a su vez hay una especie de provocar una incomodidad en la infancia, en el sentido de alguien que busca ser llamativo, pues, en cierta forma, pero que busca incomodar, ¿no? Pero de una forma muy elegante, porque no es una incomodidad grosera, vulgar, para nada. Pero sí intenta preguntarse desde inicio al lector, ¿usted está dispuesto a leerme? Por eso hacía alusión a Baudelaire, no en vano, porque el texto está pensado para quien desee y se atreva a leer, ¿no? Y no leer a Tapia, porque también hay una voz de narrador, en el sentido de la obra. Entonces, vaya, no quiero yo, insisto, hacer mención del contenido, porque eso está explícito, es una parte que ya hemos conocido del maestro Tapia, que mucha gente te ubica en San Luis y en otros lugares, sino aquí el propio dispositivo del texto del libro ha sido bastante pensado, me parece, para un público general. Eh, y esto voy a decir también entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque claro, hay que tener ciertos referentes y una enorme disposición a leerte. Es un libro muy exigente, ¿no? De tiempo también. O sea, es un libro que está por capítulos, por ensayos, claro, pero que sí intenta construir esta crítica, ¿no? Contra sí mismo, claro, contra la humanidad también, pero es un texto denso en ese aspecto, no es un libro más que intente aportar a las historias, no, al contrario, me parece que es un libro que intenta coquetearle a un libro de historia de X grado o de X universidad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Por aquí está, ¿no? Creo que influyen muchas cosas también que podríamos decir para que se acercaran al texto, pero pienso que el libro tiene que ser un texto de guerrilla, ¿no? Vamos a decirlo también así, un texto que está, no es un texto para que quede bonito en la biblioteca, es un libro, como me gusta decirlo, es un libro para usarse, un libro que tiene que estar, vaya, uno lo va leyendo a la par de otros textos, a la filosofía, a la historia, al propio psicoanálisis, toda la historia de las realidades, bueno, si te contáramos, hay un rezago enorme, ¿no? En la historia de la psicopatología, a partir de todos los movimientos filosóficos y medievales que a la fecha siguen dando, incluso en la propia psicología. Es un texto que va contra los saberes hegemónicos. Lo puedo decir de esa parte, por ejemplo, en el ámbito de lo psicológico, es una crítica bastante fuerte contra los marcos que dicen, bueno, el pensamiento se construye bajo estos cánones, pero no, o sea, toda la historia del sujeto, de la construcción de su discurso, de sus artificios de lenguaje, son una estafa también. No es sino hasta que uno se interroga por la historia que es alevosamente por otros, que puede producir su propia historia, y de ahí podríamos hablar de lo que nos fascina en psicoanálisis, de un deseo, porque también en el centro del libro, lo que uno está interrogándose es, bueno, si todo esto que nos han mostrado históricamente, de todo esto que podría ser la historia, ¿dónde queda el germen de tu deseo? Que es lo único que te podría dar una libertad en ese sentido, ¿no? Claro, sin tomar en cuenta eh, la sutil forma de ateísmo que roza el libro también, ¿no? En una constante. Y al final, bueno, me parece que esa es no una cereza, sino como tres puntos suspensivos, me gusta pensarlo así, porque claro que es el ensayo, y quiero enfatizar eso, ¿no? O sea, solamente queda como una primera propuesta de tiempos. Por eso decía al inicio que, bueno, este es el inicio de una faceta que yo espero que en próximos años aparezca una nueva producción. Reitero, no quiero hablar del libro ahora, es un libro muy complicado en el sentido de llevarlo al terreno de discusiones, también para los públicos, me parece muy importante siempre pensar en ellos, ¿no? Por ejemplo, es una actividad de carácter más académico, público, y es un preámbulo. O sea, creo que ya podemos ir avisando que hay una serie de actividades para trabajar con el libro, ¿no? Porque permite dar seminario, permite contrarrestar contra otros académicos, contra áreas, ¿no? Yo te decía hace un momento, y espero que esto ya sea un spoiler, que estemos, por ejemplo, Marcelo Schuster, filósofo, que también trabaja la historia contemporánea de las dolencias y extrae conceptos filosóficos para atender a la problemática social, política,
ya no con saberes clásicos de la historia, de la psicología o de las teorías extrañísimas, sino desde la propia filosofía. ¿Cómo el filósofo va a atender a ello? ¿Por qué el filósofo no lo invitan a la escena del crimen? ¿Por qué no está ahí la filosofía, ¿no? Ahí se parece, hay una similitud muy fuerte en ensayar, porque hay una forma de hablar con su voz, ¿no? De trabajar en sí mismo, que eso me parece súper, súper importante en estos tiempos donde nos escudamos con referentes, autores, cita tras cita, tras cita, tras cita, y siguiendo levantando tótems autores que van falleciendo, ¿no? Digo, con todo respeto de la obra que hacen, claro, pero vaya, todos estamos destinados a la finitud también. Y la única forma que nos queda no es nuestro pensamiento, sino lo que podemos inventar de pensamiento, que creo que es también la gran máxima que se sostiene a lo largo de tu libro, ¿no? Yo creo que con eso yo ahorita voy dejando, porque si no empiezo también a explayarme y a detonar, y prefiero quedarme ahorita con un poquito de ansiedad para poder continuar, porque esto ya está próximo, ¿no? Decíamos que ya esto no pasan más semanas y existe ahora la segunda parte, es decir, el material del objeto, ¿no? El ensayo, yo creo hay que aludir justamente el por qué el ensayo y por qué es un ensayo. Acordémonos, y lo mencionamos rápidamente, que Michel de Montaigne fue el primero, ¿no?, que inventa los ensayos. Y Michel de Montaigne, este gran autor francés que vive en el siglo, a finales del siglo XVI, principios del XVII, le toca vivir una época bien difícil, que es la época en la cual en Francia se están dando estas guerras de religión, hugonotes contra católicos, ¿no? Una constante fuente, ¿no?, de problemas que el propio Montaigne sufre en carne propia. Bueno, pero de todas maneras, él tiene la necesidad efectivamente de expresar su subjetividad ante los demás, y para ello hace estos ensayos. El término ensayo, el concepto ensayo, viene de la minería y significa precisamente poner, el ensayar era, consistía en limpiar de las impurezas al mineral que se sacaba en bruto, y por medio del mercurio estos minerales se limpiaban, y lo que queda precisamente y lo que se extrae de este proceso del ensayo es la plata pura, ¿sí? Entonces el ensayo, como lo entiende Michel de Montaigne, y como posteriormente se ha entendido dentro de la historia de la literatura como uno de los grandes géneros literarios, es que el ensayo lo que hace es exponer precisamente la subjetividad del autor ante la subjetividad de los demás. Y lo que invita el ensayo es a conversar, ¿no? Lo que nos mueve a leer a Montaigne, lo que nos mueve a leer a otros grandes ensayistas, es a conversar con ellos. ¿Cuál es el chiste del ensayista? Es de que el ensayista, obviamente, al momento de hablar y de proponer temas, tenga idea de lo que está hablando, ¿no? El ensayista tiene la responsabilidad de crear precisamente el tema para exponerlo y para poderlo platicar ante las demás y ante los demás. Pero el ensayo consiste en poner a prueba precisamente, en este caso, las ideas que en este caso estoy mostrando yo en el libro, y de alguna manera tratar de, como dice el gran Karl Popper, falsarlos, ¿no? Falsarlos. ¿Cómo falsarlos? Es decir, generar discusiones en torno a los conceptos que se están construyendo en este texto, para tratar de construir nuevas formas de entender la realidad de cara a justamente el futuro que está inmediatamente delante de nosotros. Ese es el chiste del ensayo. Y efectivamente, ¿no?, como dice Samuel, es un libro, ¿no?, que está lleno de referencias históricas. Créanme que no es por erudición, ¿no? Lo hago precisamente porque en cada uno de los autores que yo aludo encuentro bases fundamentales para fundar yo mi propia historia, ¿no? Entonces, sí les puedo hablar posiblemente de algunos de los autores, ya les hablé de dos, de Marx, de Peirce, por ejemplo, ¿no? Pero también está por ahí Napoleón, ¿no?, el gran emperador, y también está Voltaire. Pero como elementos fundamentales está un teórico de la historia del siglo XVIII, que fue Jean-Baptiste Vico, a quien yo amo por sobre todas las cosas. También se encuentra Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, este otro gran ilustrador prerromántico del siglo XVIII,
y también tenemos conceptos fundamentales de un Max Weber y de Pierre Bourdieu como algunos de los elementos teóricos fundamentales que soportan precisamente este ensayo, ¿no? O esta serie de ensayos que están constituidos en capítulos y que dan forma a este libro que se intitula Contra la Humanidad, justamente. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que ya estamos a punto de cerrar la presentación del libro. Yo creo que con lo que hemos platicado hasta ahorita se ha generado, espero que se haya generado alguna especie de inquietud, ¿no? Por tratar de leerlo y pues únicamente decirle a nuestro público acompañante que estén pendientes porque el libro, en cuanto se publique, pues va a comenzar a movilizarse para hacer presentaciones y cosas así por el estilo. Mi querido Samuel. Como último comentario ahorita también que decíamos, bueno, estamos siempre como entre es un sentimiento amoroso el que tenemos con nuestros referentes, en el sentido amplio de la palabra, no referentes del mundo, del afecto, del intelecto. Y bueno, es un libro que está plagado de nombres ajenos, pero que son como una especie de, digo aquí también en un sentido ambivalente, de reconocimiento, pero también de soporte, ¿no? Estaba pensando en una palabra que utilizaré en la próxima presentación, vamos a decirlo, una presentación un poco más, más formal, más densa. Es que el libro, además de tener coordenadas, o sea, el libro tendría dos modalidades de lectura para comenzar, ¿no? Una coordenada de lectura sería, bueno, todo este constructo que acabas de mandarnos, pero a su vez podría haber extracciones de lectura, ¿no? O sea, extraer esta situación del dónde podemos ejecutar ciertos elementos de la historia con los confines de nuestra propia historia y nuestros propios saberes. Eso me parece como algo muy, muy lindo, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar así, a mí me ayuda a pensar así, como soy un tipo muy disperso, en cierta medida con facultades mentales un poco complicadas en momentos, me ayuda a pensar el mundo así, ¿no? Como en cachitos. Entonces, por ejemplo, estos libros para algunas personas, en mi caso, se agradecen bastante. Primera, porque no es un libro que te exige sentarte las 1000 horas y aplastarte como un grabado del siglo XIV, ¿no? Sino que es un libro que está por ensayos, por fragmentos. Y que eso ayuda a pensar en instantes, ¿no? Porque la vida es así, son instantes, pues, lo que va construyendo el mundo. Son flashazos, son lapsus, son déjà vus, son tropiezos, ¿no? En fin. Esto pienso que aquí los autores nos ayudan también como coordenada, pero también como una extracción, ¿no? Es como una invitación a salirse. Hay como una jugada bastante curiosa en esta lectura también que se podría hacer. Porque sí, hay que adelantar que es un libro que tiene una plaga de autores. Tiene una plaga de autores, ¿no? Y que cada uno se va limpiando poco a poco y la voz de Carlos Tapia empieza a aparecer fantasmáticamente. Eso me parece como un ejercicio un poco también perverso, no en su sentido moral para nada, sino de torsión de la ley, ¿no? Esa parte me parece muy, muy gratificante. Que sí, o sea, que los lectores estén prevenidos, que hay una plaga de autores que se van difuminando, pero que aparece ahí una voz intermitente, un narrador que empieza a preguntarle, ¿y usted cuándo va a pensar? ¿No? ¿Y usted cuándo va a hacer algo? Es una pregunta bastante clínica en el trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer con eso? ¿No? ¿Cómo lo resuelve? ¿No? En este aspecto me parece que es un libro que se puede leer de distintas formas y que yo estoy emocionado por el libro porque, bueno, además de que eres un gran amigo y alguien a quien le he aprendido bastantes cosas, es una pieza importante para un proyecto que sí intenta hacerlo de la mejor forma, con todo lo que implica, y que, pese a que me dedico a la clínica psicoanalítica, no soy un creyente del psicoanálisis para nada, ¿no? Es una herramienta de trabajo, pero sí creo aún en las artes, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía y en alguna que otra persona también, ¿no? No en todos, ¿no? Es un sujeto que sospecha en momentos también un poco paranoide, pero que ciertamente pienso que, y lo reafirmo, que el diálogo con otros y que reconociendo los saberes del otro, creo que sí podemos construir un nuevo panorama, ¿no? Una
una nueva noche, incluso más que un nuevo día. La alusión a los días no me gusta mucho, me gusta más la noche. Creo que mucha gente A mí también, soy noctífago, noctámbulo. en las noches pasan cosas más divertidas, el diablo anda suelto también, entonces yo no estoy mucho de la idea de que hay que ver un nuevo amanecer, no, yo creo que ver más anocheceres juntos, porque es cuando está la fiesta, ¿no? Cuando hay más alegorías, pues también pasan las pasiones más complejas, los crímenes, el amor, ¿no? El erotismo. Es cuando se ven las estrellas. Sí, sí, sí. Y cuando se ve el firmamento. Esos aspectos me parecen más gratos para hacer metáforas con el ensayo de Contra la Humanidad. Yo espero que se generen muchas discusiones, yo también haré lo posible para acercar el texto a los compañeros y espero también esto alente a que los profesores, porque también es una crítica oculta que noté desde el inicio, a los docentes que nos han formado, a preguntarse si en realidad tienen que estar en ese lugar o si acaso están perdiendo el tiempo, ¿no? Porque también son o somos o hemos sido subordinados de los saberes hegemónicos. Eso me parece que es fundamental, porque no solamente de libros vamos a trascender, sino tenemos que hacer colectividades, ¿no? Construir pueblos, ¿no? También. Y eso solamente va a ser en colectivo, en comunidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que por mi parte ya pauso, y a la Coordinación Académica de Arte de la Universidad Autónoma, bueno, pues muchas gracias también a Daniela Palafox por la gestión de lo virtual. Y Tapia, pues estamos a unos minutos de distancia, entonces espero que pronto nos veamos. Tenemos esa publicación con los famosos rones que nos hermanan. Hemos prometido, exactamente. Así es, amigo mío. Pues les agradecemos muchísimo de parte de la Coordinación Académica en Arte por habernos acompañado el día de hoy y por platicarnos todo esto del libro, que está en realidad muy interesante, para que toda la gente sepa que no va a ser una lectura sencilla, eso ya nos lo dejaron muy, muy claro, no va a ser algo para tomarse el cafecito, pero sí va a ser algo con muchísimo contenido, con demasiada información que les va a interesar bastante si están muy metidos en esto o si quisieran empezar a indagar en esto. También, igual estuvimos platicando del Diván Negro, que tiene más publicaciones, por si tienen alguna duda de eso, ya saben a quién contactar. Tenemos a Samuel Hernández aquí, para si quisieran ver qué más publicaciones tienen en este editorial, o si estuvieran interesados por ahí en que tienen algún material ahí interesante, ya saben a quién contactar. Entonces, Carlos, Samuel, les agradezco muchísimo por su tiempo, por la adaptación que tuvimos ahorita de estar en pandemia y estar en línea. Yo sé que no es fácil, pero lo logramos muy bien, entonces les agradezco muchísimo su tiempo y su participación y espero seguir colaborando con ustedes a futuro. Y pues nada, Daniela, nos andamos viendo. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a la Coordinación Académica de Enarte, al maestro Oscar Montero, a Leo, a ti misma, Daniela. Muchísimas gracias por organizar justamente este evento. Sí se puede leer el libro con un cafecito, Daniela, con un chocolatito, con un mezcalito, con una cervecita, con lo que ustedes quieran. Y también con una verde, ¿no? Para que también Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por la bondad y por permitirnos justamente compartir con todas nuestras amigas y nuestros amigos este momento. Muchísimas gracias a ambos y pues nos andamos viendo. Hasta luego.